Hola amigos FIPROT, bienvenidos al año 2024. Vamos a hacer la reseña parte número 1 de un gran librazo que salió el año pasado en España, de la editorial HarperCollins, Un intestino feliz, de la doctora María Ángeles de la Puerta. Este libro ya va en la cuarta edición. La primera fue en febrero del 2023 y ya en abril iba con la cuarta edición. Hoy día iba por varias ediciones más. Entonces, esto es un libro muy interesante que nos permite adentrarnos en el mundo de la microbiota o de la flora, mal llamada flora intestinal, pero popularmente conocida así. Así que vamos a partir con un muy buen libro que se lo recomiendo. Yo lo compré este libro en la librería Contrapunto del Costanera Center, aproximadamente 28.000 pesos, ¿ya? Así que vamos a hacer la primera reseña del libro Un intestino feliz, de la doctora de la Puerta. Pueden seguir el Instagram, es @doctora de la Puerta, ¿ya? Vamos a partir entonces. Reseña del libro Un intestino feliz, cómo la microbiota o flora intestinal mejora tu salud mental y te ayuda a mejorar las emociones. Doctora María Dolores de la Puerta, experta en disbiosis intestinal y el eje microbiota intestino-cerebro. Capítulo 1, el micromundo intestinal. Con un aforismo de Schopenhauer partimos: la salud no lo es todo, pero sin ella todo lo demás es nada, lo cual es muy cierto. Solamente valoramos la salud malamente cuando la perdemos. Por eso es importante cuidar. Vamos a empezar con algunas definiciones. Llamamos microbiota a los millones de microorganismos que viven en nuestro cuerpo en perfecto equilibrio entre ellos y nosotros mismos. La microbiota intestinal es la que reside en el aparato digestivo, principalmente el intestino grueso o colon, y es el más grande y más importante para la salud física y mental. La mayoría de los microorganismos son bacterias, pero también cohabitan virus y fagos, hongos, levaduras, protozoos y arqueas. Los microorganismos de la microbiota intestinal superan el total de células de todo nuestro organismo. La microbiota que vive o cohabita con nosotros se denomina microbiota comensal y es diferente y característico para cada individuo. Es como otra huella dactilar. La mayor parte de los microorganismos de la microbiota son benéficos, pero también hay algunos patógenos o malos que en baja cantidad no causan problemas, pero que cuando por alguna razón se disparan pueden causar problemas. Por ejemplo, la Helicobacter pylori. Eubiosis. Se habla de eubiosis cuando la microbiota está ordenada o equilibrada, sana. Y disbiosis cuando la microbiota está desordenada o fuera de equilibrio o enferma. Son varios los factores que afectan a la microbiota de cada persona. Entre ellos tenemos la dieta, el estilo de vida, la actividad física, control del estrés, higiene del sueño, consumo de fármacos. Hay dos grandes grupos de bichos, microorganismos, autóctonos y halógenos. Los autóctonos se adquieren en el primer año de vida y su actividad asegura las funciones más básicas e imprescindibles. Los halógenos se adquieren con la dieta y con nuestra interacción con el medio ambiente. Algunos datos de interés sobre la microbiota. La microbiota pesa unos 200 gramos aproximadamente para una persona de 70 kilos promedio. La microbiota intestinal tiene más de 100 billones de microorganismos. 100.000 millones de microorganismos. La carga genética de la microbiota es superior a 3 millones de genes versus los 20.000 genes de todas las células humanas. La microbiota comienza a colonizar el intestino antes de nacer. El 90% de la serotonina, la denominada hormona de la felicidad, se sintetiza por unas células de la pared intestinal llamadas enterocromafines y por muchas de nuestras bacterias. En el intestino hay más de 20 tipos de células con capacidad de producir hormonas, las células denominadas enteroendocrinas. El 90% de las reacciones inmunitarias se inician y producen en el intestino con la intermediación de la microbiota. La microbiota vive en una capa de moco o mucus adherida a la pared interior del intestino, que tiene una longitud de 7 a 10 metros y alcanza una superficie de 500 metros cuadrados por sus vellosidades. Eso es como la superficie de 2 canchas de tenis.
Las principales funciones de la microbiota en nuestra salud y bienestar son las siguientes. En defensa, impide que microorganismos patógenos afecten la mucosa. Digestión, fermentan la fibra dietética alimentaria como la inulina y psilum, que provienen de los vegetales y que se encuentran, por supuesto, en nuestros productos, suplementos alimenticios Fiprot, y los glucosaminoglicanos de la carne y galacto-oligosacáridos de la leche. En inmunidad, el contacto de la microbiota con las paredes del intestino es fundamental para el desarrollo y maduración del sistema inmune. En el metabolismo, las bacterias de la microbiota son las únicas capaces de degradar la fibra alimentaria o dietética. De aquí se obtiene energía por una parte y los ácidos grasos de cadena corta, como butiratos y otros, que son fundamentales para la homeostasis del intestino y la salud general del organismo. También producen algunas vitaminas y aminoácidos esenciales. También cooperan en la absorción de micronutrientes como calcio, hierro, magnesio, entre otros. Mejora igualmente la tolerancia a la lactosa y fructosa. En cuanto a la nutrición, aporta nutrientes fundamentales para mantener la estructura, la integridad y normal funcionamiento de la mucosa de la pared del intestino. En lo que es el sistema nervioso que inerva el intestino, conocido como sistema nervioso entérico, mantiene la conexión del eje microbiota intestino-cerebro en ambas direcciones. Regula las emociones, sueño, comportamiento, cognición, tolerancia, etc. En lo que es detoxificación, las bacterias tienen la capacidad de degradar algunos tóxicos, impidiendo su absorción y evitando que se depositen en el organismo. Algunos datos históricos de interés sobre la microbiota. Tenemos una microbiota muy parecida a la de nuestros ancestros que vivieron hace más de 700.000 años atrás, antes de la separación entre Homo sapiens y neandertales. Hipócrates, que vivió entre el 460 y 370 a.C., considerado el padre de la medicina, dice: todas las enfermedades empiezan en el intestino. Increíble, 2500 años atrás. Platón, del 427 al 347 a.C., dice: el médico debería conocer el alma del paciente para comprender su verdadero ser y la raíz de sus quejas. Avicena, que va del 980 al 1037 d.C., fue el primero en preconizar los lavados rectales como tratativas a casi todos los males. El microbiólogo ruso Ilya Meshkov, de 1845 a 1916, fue el primero en hablar de la existencia de un complejo sistema intestinal cuyo equilibrio tenía relación con el sistema inmunitario y con nuestra capacidad de defendernos contra la infección. 3 maravillosas lecciones que nos enseña la microbiota. Solidaridad. Las bacterias cooperan entre ellas para adaptarse al entorno, para optimizar su supervivencia. Tienen la capacidad de intercambiar sus genes con facilidad, ya que al ser células procariotas, esto es sin núcleo, sus genes se encuentran difuminados en el citoplasma versus las células humanas que son eucariotas, vale decir con núcleo y el ADN dentro de ellas. También son capaces de sintetizar unas moléculas que sirven como factores de crecimiento, poniéndolo a disposición del grupo, o bien enzimas que son capaces de degradar o destruir elementos tóxicos o dañinos, protegiendo así a toda la colonia. Este sistema de apoyo mutuo colectivo se denomina técnicamente con el nombre de cross-feeding. El diálogo constructivo. Los microbios hablan entre ellos continuamente, produciendo moléculas de señalización llamadas autoinductores, que les permite dialogar y compartir información para conocer su ubicación y distribución. Esta capacidad de intercambiar información se denomina quorum sensing. Estas señales o palabras varían dependiendo de la especie microbiana. El quorum sensing les permite aunar fuerzas para defenderse de alguna agresión externa, produciendo, por ejemplo, metabolitos defensivos o formando una estructura conocida como biofilms que resiste efectivamente la agresión o efectos adversos del entorno. El equilibrio. Las bacterias en equilibrio entre ellas y con nosotros, este complejo equilibrio dinámico se denomina homeostasis, que se va a repetir varias veces en el libro, y es el conjunto de fenómenos que contribuyen a la autorregulación y mantienen estable la composición, actividad y propiedades del mundo intestinal.
La continua interacción entre las bacterias, virus, fagos, arqueas y otros entre sí y su conexión con nuestras células asegura un sólido estado de salud en todos los flancos, tanto inmunológico, endocrino, neurológico y metabólico. La definición de elobionte proviene del griego, por un lado holo, que significa todo, y bios, ser vivo. Holobionte entonces la visión del ser vivo como un todo, formada por la asociación de un animal o planta con los microorganismos que los colonizan y constituyen su microbiota. Nosotros somos un ejemplo de holobionte con nuestra microbiota. Nuestro olor corporal y otras señales químicas innatas de reconocimiento se deben a la interacción de las células con nuestros microbios, siendo la alteración de la homeostasis intestinal la causa del cambio de nuestro olor corporal. Eso es, amigos, la primera reseña del libro, entonces, Un intestino feliz, de la doctora de la Puerta, ¿ya? Así que nos vemos en otro video reseña de esto y otros libros, ¿ya? Estén muy bien, estamos en contacto en otro live que vamos a estar haciendo con Robert. Chao.